Hola, pues con este vamos a empezar los videos correspondientes a la clase de nervios craneales del 1 al 6, nada más. Entonces los objetivos temáticos van a ser revisar precisamente estos nervios craneales del 1 al 6 y los objetivos de aprendizaje son estos, que es conocer los componentes que involucran los componentes de cada nervio craneal, que involucran a los núcleos de cada nervio, el recorrido de los nervios sensitivos desde sus receptores hasta las áreas de corteza respectivas, de los motores desde su origen en los núcleos del sistema nervioso central, que será la corteza cerebral, por ejemplo, hasta el sitio que inervan. Luego explicar la función de cada nervio craneal con base en su recorrido y sus relaciones anatómicas y finalmente, como siempre, poder predecir qué es lo que va a pasar si hay lesión en alguno de estos puntos, ya sea en los núcleos de los nervios o en las estructuras que los dirigen o en los receptores en el caso de los sensitivos. Bueno, vamos a empezar con esta parte. Esto es lo del libro que les comenté de estas autoras canadienses. Em, Me parece muy útil lo que están comentando aquí en esta imagen. Lo que podemos observar es que tenemos una imagen de la base, que sería como esta parte que está señalada aquí, en la que podemos ver un poquito de médula espinal, médula oblonga, el puente, el mesencéfalo y también el cerebro y el cerebelo, ¿no? Luego con colores están demostrando o están señalando los diferentes nervios craneales con base en su emergencia, ¿no? De estas estructuras que acabo de mencionar. Pero lo que más me gusta de esta imagen es que cada nervio tiene colores diferentes. O sea, no es que me encanten los colores para cada nervio, pero lo bueno de esto es que cada nervio tiene relación, o el color de cada nervio tiene relación con su función, o sea, con su componente. Tenemos dos componentes, como ya se mencionó, que son los componentes sensitivos y los componentes motores. De los componentes sensitivos hay tres tipos, que es la sensibilidad general, la sensibilidad visceral y la sensibilidad especial, que es la de los órganos de los sentidos, como el olfato, el gusto, la visión. Ajá. Y los componentes motores son somático, branquial o de los arcos faríngeos y la parte motora visceral. Cada nervio tiene uno de estos componentes o varios, según como vamos a poder observar. Luego, si hiciéramos como un corte, sería este nivel como un corte um, coronal y quitáramos estructuras frontales o anteriores, mejor dicho, podríamos ver parte de los núcleos de estos nervios. Del lado izquierdo tenemos los núcleos sensitivos y del lado derecho tenemos los núcleos motores. Ustedes a estas alturas ya conocen algunas de las funciones de muchos de los nervios craneales porque ya se discutieron en el tema de cabeza. Entonces podemos ver el núcleo sensitivo del nervio trigémino que se divide en tres partes debido a su posición o a su localización en estructuras del sistema nervioso central, como el núcleo del trigémino mesencefálico, el pontino, que se ve más grande, ahorita vamos a ver, bueno, en los videos subsecuentes, y el núcleo espinal. A ver, vamos a sacar color. Ok, ahora sí, entonces tenemos el mesencefálico, el pontino y el espinal. Los tres porciones son de un solo núcleo, que es el sensitivo del trigémino. También tenemos este núcleo o los núcleos del nervio vestíbulo coclear, del que ya hemos hablado un poco en cerebelo, por ejemplo, y cuando vimos oído interno. También tenemos este núcleo que tiene dos porciones, una porción más craneal y una porción más caudal. En cuanto a la porción, bueno, estos dos, en cuanto a la porción más craneal o rostral, vemos involucrados, o más bien está relacionado con el nervio facial y el glosofaríngeo, que se llama el núcleo solitario, que es gustativo. Mientras que la parte caudal está relacionada igual con el glosofaríngeo, pero también con el vago. Entonces vamos a ver cómo el vago, que hace un montón de cosas, ¿no?
también tiene este componente sensitivo. En la parte motora tenemos el núcleo de Edinger-Westphal, que vamos a ver, que corresponde al tercer nervio craneal. Tenemos, bueno, todos los núcleos motores de los nervios que gobiernan las acciones de los músculos extraoculares, el 3, el 4 y el 6. También tenemos un mini núcleo, a ver, aquí lo marco, motor del trigémino, digo mini comparado con esta enorme cosa, ¿no?, sensitiva del trigémino. Tenemos el núcleo del facial, tenemos el salivatorio inferior, el salivatorio superior, que también es del facial. El facial tiene varios núcleos, por lo que vemos. El núcleo ambiguo, que es del glosofaringeo y del vago. El núcleo dorsal del vago. El núcleo del hipogloso. Y por supuesto el núcleo del nervio accesorio, y ya sabemos en qué está involucrado. Empecemos a ver el nervio olfatorio por lo que resta de este video. En cada nervio lo que ustedes tienen que identificar es el componente con base a los colorcitos que vimos al principio, las células de origen, en el caso de los sensitivos, por ejemplo, y la función. Hablando del nervio olfatorio, tenemos como componente es el sensitivo especial, es aferente, es especial porque es un órgano de los sentidos, ¿no? Las células de origen están en el bulbo olfatorio y la función es el olfato. La secuencia es esta: se detecta el olor en la membrana mucosa, pasa al bulbo olfatorio, que es en este esquema. Esta es la mucosa nasal en el techo de la nariz. Esta sería la membrana o la lámina cribiforme del hueso etmoides, que tiene estos hoyitos, ya sabemos por eso es cribiforme, porque parece una criba, una coladera. En la parte superior de esta membrana está el bulbo olfatorio, luego viene el tracto olfatorio y luego llega la información a la corteza olfatoria primaria. Veamos cómo funciona esto. Entonces aquí tengo la lámina cribiforme del etmoides en el techo de la nariz. Esta lámina está cubierta por mucosa que es el epitelio olfatorio. Con relación a este tenemos vascularización importante y también tenemos glándulas olfatorias. Ajá. Pero lo más importante ahorita es que en este epitelio tenemos neuronas olfatorias primarias, que son estas, y también tenemos células de soporte, como siempre, ¿no? Porque las neuronas no pueden solas. Ok, estas neuronas olfatorias son bipolares, para variar, entonces tienen un proceso periférico y un proceso central, o una extensión periférica y una central, o un axón periférico y uno central, es igual. La parte periférica sobresale en la mucosa y emite como estas prolongaciones que son dendritas, ajá, que son las que van a percibir las moléculas de aroma o el olor, pues. Entonces el olor se une a los cilios olfatorios en el moco, ajá, en esta parte mucosa de la mucosa, si quieren. Y luego esta información va a llegar, va a ser transmitida a través de la prolongación periférica, que es gruesa. Llega al cuerpo de la neurona bipolar y luego es transmitida hacia la porción central fina. Esta porción central fina es la que lleva esa información hacia el bulbo olfatorio, atravesando la membrana o la lámina cribiforme. Antes de eso, estas son fibras nerviosas olfatorias o de Schwann, estas fibras. Ajá. Atraviesa la lámina cribiforme y alcanza el bulbo olfatorio. Veamos, ya aquí tengo la prolongación central, el cuerpo, la prolongación, perdón, la periférica, el cuerpo, la central. Y esta central, vean, atraviesa la lámina cribiforme y va a hacer sinapsis con la segunda neurona que está en el bulbo olfatorio. Estas son las células en penacho. Ajá, y también vamos a tener células mitrales. Hay dos tipos de células en el bulbo, células en penacho y células mitrales. Estas hacen sinapsis con los receptores, ajá, en su porción periférica. Y su porción central es la que va a formar esta estructura que es el tracto.
Veamos entonces, hace sinapsis con células mitrales, con células en penacho y también hay unas granulosas por ahí. Ok. Otra vez, aquí está el receptor, aquí está la mucosa, el olor, pasa, atraviesa la membrana, lámina cribiforme, hace sinapsis con células mitrales, con células en penacho, también tengo para variar unas interneuronas, ajá, y unas glomerulares que están conectando entre sí estas células, no pasa nada. Y luego estos axones centrales van a formar el tracto olfatorio. Este tracto olfatorio está compuesto de 3 tipos de fibras. Principalmente, por supuesto, son los axones de las células mitrales y de las células en penacho, ¿no? Entonces estas van para acá. Me salió choquito, ahí va. Ok, pero luego hay unas que se van a ir al otro lado, nada más para como estar seguros de que estamos oliendo lo mismo de los dos lados, ¿no? Por las dos narinas. Se llaman fibras centrífugas, entonces van a ir al otro lado. Ajá, y así se forma este tracto olfatorio. Y este tracto olfatorio, una vez que ya atraviesa esta parte centrífuga, se va a dividir en dos: la estría olfatoria medial y la lateral. La olfatoria medial se va a ir al bulbo olfatorio contralateral y la lateral va a irse a la área olfatoria primaria. Cuando se va al área olfatoria primaria, aquí veo la lateral, aquí está. Llega a la área olfatoria primaria que está en relación con el cuerpo amigdalino y con el giro del parahipocampo. Aquí lo veo de nuevo el bulbo, el tracto, las fibras centrífugas que van al otro lado y las fibras que se van al área piriforme, que es esta área del olor, donde se percibe el olor, donde se interpreta, huele a arroz que hizo mi mamá. Y la exploración física está para cada narina para saber que identifican los olores y se pone un olor muy característico. Va a ser interesante tratar de saber por qué cuando leemos ciertas cosas se despiertan emociones. Entonces, en efecto, percibimos un olor y nos acordamos de cierta persona por la comida que nos hizo o por cómo olía o tal. Y despierta emociones, ¿no? O sea, ¿dónde están esas conexiones? Bueno, me voy a detener y vamos a continuar en el siguiente video con el nervio óptico.